Oliveira se encuentra atravesando un delicado estado de salud y se someterá a una operación de corazón la próxima semana. Sus amigos y compañeros en el arte organizan un espectáculo benéfico para ayudarlo en este momento. No, tranquilo, jefe querido. Yo voy a tema de recargar tema la mercadería para programar recargo llego. Ya entra ese cargo. Uy, va, este día que está mi jefe. Oye, Marito, hablamos más tarde. Listo, gracias, jefe. Ay, me cansé, me tiene podrido mi jefe. Mira un poco. Hello, boy. Cada personaje encarnado por Luis Oliveira a lo largo de su carrera brindó alegría a quienes disfrutaron de sus interpretaciones. Ahora es él quien necesita de su público. Luego de haber sufrido un infarto, fue diagnosticado con una cardiopatía isquémica y hace un mes se encuentra en absoluto reposo, aguardando la intervención que se realizará el próximo viernes 9 de septiembre en el Instituto Nacional de Cardiología, ubicada en el Hospital San Jorge. Y bueno, me van a hacer tres bypass me van a poner. Una operación grande, digamos, del corazón. Vamos a ver. Le estoy mandando un telegrama a San Pedro para que me espere todavía, un poquitito más. Y todavía no me contestó, porque necesito, si no, me dijeron los médicos que puedo ir caminando o estar en cualquier lugar y me dan un patatus y ya me despido de este mundo cruel. Para afrontar los gastos adicionales que acarrea toda intervención, sus amigos y compañeros en el arte se unieron para realizar un festival benéfico, ya que el sueño de Luis es ver crecer a su pequeña hija de 4 años. Y mucha gente dice, pero ¿qué pasó con tantos años? No nos juntó plata, además cosas para... Ellos creen que estamos en Hollywood. Estamos en Paraguay. Estamos en Paraguay y acá el artista gana poco. Sí, para el día a día, para subsistir, ¿verdad? O puede ser famoso pero pobre. Famoso y rico, pero que no hay acá, muy poco hay en Paraguay. El festival benéfico contará con la participación de renombrados artistas como Rafael Rojas Doria, Carlitos Vera, Lilia Doldán y el Ballet Angarorú, Paletita, Francisco Russo, Grupo Real de Teatro y Bochín Teatro Clown, entre otros. El evento se realizará el jueves 8 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Municipal y las entradas tienen un costo de 25.000 guaraníes. Ya me estoy yendo porque el tiempo apremia. Ya. No, pero esto sin dejarnos una libélula. Por supuesto, esto es un pensamiento muy entrañable. ¿En serio? Sí, Fíjate. lo dijo un pensador sueco. ¿Sueco o zapatilla? No, sueco, dijo, se llamaba Arquímedes Cañete. Y él dijo lo siguiente, un pensamiento corto pero muy profundo, ¿no? Sí, y grueso. Dice, si la montaña viene a ti, corre boludo que es un derrumbe. Bueno, ya nos vamos.